licenciada y compañeros. Este día le vamos a resumir un poco de la conferencia a la que asistimos como grupo, a la que nos conectamos, el cual fue el Big Data en la transformación digital. Esta fue impartida por el señor César Oviedo, un MVP de Microsoft ya con 8 años de experiencia. Se especializa en inteligencia, negocios y pues en sí el Big Data. Para entender un poco que es el Big Data, es un tema que no es nuevo, es un tema que ya viene ligado a la generación 4.0, que es también conocida como la cuarta revolución industrial, y él da un concepto bien básico del Big Data, el cual dice que es un conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos donde su volumen, variedad, velocidad dificultan su gestión y procesamiento. Esto es como una base de datos donde se nutren ciertos sistemas, pero que crea esa información, que crea ese conjunto de datos. Suele ser creada más que todo por las tecnologías, suele ser creada por los weblogs, por ejemplo radiofrecuencias, sensores de dispositivos, maquinaria, videos, vehículos, búsquedas en internet, las redes sociales, GPS, todo ese conjunto de información que suele dejar un rastro, pues es donde se basa el Big Data. Normalmente, ¿cómo funciona? Normalmente suele funcionar con forma de base, y lo describe el señor en la conferencia, el señor Oviedo, como un ciclo de vida en el de aprendizaje, donde el proyecto o estudio que tú realizas te sirve para el siguiente trabajo. Esto suele ser donde la última fase suele servir para retroalimentar la primera de la siguiente fase. Entonces, para entender las fases, vamos a empezar a hablar de ellas. La primera es la generación. Aquí es donde se tiene que generar el ciclo de los datos, y suele ser de forma inconsciente. Suele ser por individuos, empresas, gobiernos, interacciones, por medio de internet, en cada compra, en cada venta, todo lo que vaya dejando un rastro. Toda esta información suele ser valiosa para las personas que la sepan manejar bien. Llegando a esto, pues podemos decir que la fase 2 es la recopilación. Toda esa información que se agarra en la primera fase no suele ser útil para lo que nosotros lo buscamos. Así que lo que se hace es una recopilación de información. ¿Por qué medio? Simplemente se hace por formularios, encuestas, entrevistas, cualquier tipo de forma de recopilación. La fase 3 la va a explicar ahorita mi compañera. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. A nuestro equipo nos tocó la conferencia de qué es el Big Data. El Big Data, el término que describe, es el gran volumen de datos, estructurados y no estructurados. Lo importante es que las organizaciones, ¿qué hacen con los datos? Y nosotros lo vimos que está compuesto por fase. A mí me tocó de la fase 3, que es el procesamiento. El procesamiento es el procesamiento de todos los datos y la información que llega, y se desglosa de la siguiente forma. En la disputa de datos, en este caso se limpia el conjunto de datos y se transforma en algo más accesible y utilizable para las empresas y las personas. La comprensión de datos en este momento es en que la fase del Big Data se transforma en un formato que se puede almacenar de manera más eficiente y rápido para las personas. Y el cifrado de datos es un conjunto de datos que se traducen a otro código para poderlos proteger de problemas de privacidad, como por ejemplo cuando nosotros reiniciamos nuestro teléfono, o cuando se le está metiendo un software a su teléfono que aparecen un montón de códigos y números. Básicamente esa es la información codificada de todo nuestro teléfono.
También tenemos el almacenamiento, que en el almacenamiento incluye básicamente como por ejemplo cuando WhatsApp nos pide cada cuánto tiempo nosotros necesitamos que se nos borre la información, cada cuánto tiempo nosotros necesitamos recuperarla. Entonces esa es una de las funciones de Big Data, darnos un respaldo de la información que nosotros tenemos en almacenamiento. Y la gestión es una vez almacenados los datos de los mismos de Big Data. Esto implica pues básicamente que la gestión de los datos es un conjunto previamente ya almacenado. O sea, la gestión es tenerlos almacenados y previamente asegurados. Esto supone que los profesionales de la organización almacenan lo necesario durante un ciclo o el proyecto de datos, que fue justamente el ejemplo que les estaba mencionando. Muy bien, y pasamos a la fase 7, visualización. Una vez analizados nuestros datos, otra de las fases del Big Data es la visualización de los mismos. Esta fase se refiere a la creación de representaciones gráficas de nuestra información y generalmente se hace mediante una o más aplicaciones de visualización de datos. Un claro ejemplo de una aplicación de estas es la aplicación creada por Microsoft Power BI. Esta fase es muy importante y gracias a ella la interpretación del análisis Big Data es mucho más sencillo, ya que mediante gráficas es mucho más fácil interpretar qué es lo que tenemos en comparación a una inmensa base de datos como lo es Big Data en sí. Y llegamos a la última fase del proceso de Big Data, la interpretación. Aunque como te decíamos al inicio, esto se trata de un ciclo de vida donde los proyectos de Big Data se retroalimentan entre sí. La fase de interpretación puede ser la explicación o la descripción de toda la información que hemos obtenido a través de estas fases en el proceso. Pero la interpretación dependerá más bien de la persona que lo está haciendo y de esta persona también dependerán las decisiones a tomar a partir de la información que ha obtenido gracias al proceso de Big Data. En cuanto una empresa empieza su actividad, esta va a comenzar a generar información, va a comenzar a generar data. Por pequeña que esta sea, va a comenzar a generar información como los clientes que compran, a qué horas lo hacen, los productos que prefieren comprar, sus ingresos, etc. Pero la importancia de los datos no radica en su tamaño, su importancia radica en la utilización de ellos, cuál es el uso que vamos a darle. Y son muy pocos los casos en los que una empresa no puede sacar partido de los datos que está generando. El Big Data es la clave para la transformación digital en las empresas y esto es porque él es aplicable en cualquier sector. Por ejemplo, el sector transporte, educativo, salud, la banca, etc. Muchas empresas están sentadas en una mina de datos que puede ser explotada estratégicamente con el proceso que te explicamos previamente. Y es que en pleno proceso y en pleno desarrollo de la industria 4.0 o transformación digital, como tú lo quieras llamar, muchos no saben los beneficios que podemos obtener de los datos que generamos diariamente. Por ejemplo, una empresa puede conocer las preferencias de sus clientes mediante sus compras, puede saber la tendencia de sus productos, automatizar procesos para mantener una comunicación más cercana con sus consumidores, etc. Big Data lo que hace es poner sobre la mesa del tomador de decisiones la información recopilada, analizada y procesada, para que éste tome las mejores decisiones que lo encaminen al éxito.